En Estados Unidos de América tenemos la Declaración de Derechos. Esta declaración nos dice que tenemos el derecho de libre expresión, que tenemos el derecho de ejercer la religión que creemos y también tenemos derecho de reunirnos pacíficamente para quejarnos delante del gobierno. Hola, mi gente de Se Habla Español en Jacksonville. Seguimos con la serie de hablar sobre el socialismo. En esta ocasión tenemos invitados a dos religiosos, uno pastor y otro sacerdote, y nos van a contar sus experiencias de cómo ellos podían ejercer su fe viviendo bajo un sistema socialista. Pastor Juan Carlos del Valle, ¿cómo está usted? Un saludo, Sheila. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿De qué iglesia es que usted es pastor? Bueno, nosotros pastoreamos una iglesia en St. John's County que se llama Vibrant Life, una iglesia norteamericana. La empezamos en el 2018 y ahora llevamos 5 meses que no hemos podido tener servicio on-site, producto de la pandemia. Pero se llama Vibrant Life, es una iglesia pequeña, tiene como 100 miembros aproximadamente y llevamos 1 año y medio de operación. Wow. Y entonces, aquí hay unas personas me dicen, un cubano me dijo, no, que Cuba no tiene el sistema comunista que yo he estado hablando. ¿Es cierto? Bueno, Cuba tiene un sistema que es una mezcla de todo, de comunismo, socialismo, dictadura. Yo le digo a la gente que Cuba y Fidel Castro hicieron 2 cosas. Fidel hizo el bien y hizo el mal. Y mira lo que yo digo. Fidel hizo el bien que hizo, lo hizo muy mal, y el mal que hizo, lo hizo muy bien. Bueno, ¿cuál es su nombre y de qué país usted proviene? Me llamo José Palmar Morales y provengo de la República de Venezuela. ¿Y cuál es el sistema político que tiene Venezuela actualmente? Es un totalitarismo, es un régimen basado en el narcotráfico y en el terrorismo, que está pues llenando al país de toda una situación de penuria, de hambruna y de corrupción. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Estados Unidos? Yo llegué aquí en el año 1992, ¿hace ya cuánto de eso? ¿Pudiera ser a 92? 18 años. 28 años. Ah. Voy a tener ya 2 años y medio acá en Estados Unidos. ¿Fuiste líder religioso en tu país y cómo lo lograste? Yo fui el presidente nacional de la juventud de la Iglesia Metodista, se conocía como la Liga Metodista de Jóvenes, y en el año 90, en el año 80 y final del 88, 89 hubo un movimiento muy poderoso en la Iglesia Metodista allá, y yo era el presidente, el pastor de jóvenes de una iglesia que fue la más grande en Cuba de las metodistas. Después me quedé ahí como pastor interino por 2 años y después fui el presidente nacional de la Liga Metodista de Jóvenes hasta que salí de Cuba en el año 95. ¿Y estas iglesias se reúnen públicamente? Sí, estas iglesias se reúnen en los edificios que fueron construidos antes de la Revolución del 59. Ok, o sea que ya había unos edificios antes de la Revolución y entonces todavía usan esos edificios. Sí, todos esos edificios que las iglesias tienen hoy, todos fueron construidos antes de la Revolución del 59. Soy sacerdote de la Iglesia Católica. Cumplí hace unos días 32 años de ordenado sacerdote. ¿Y cómo lograste llegar hasta ahí? Bueno, desde pequeño estoy dentro de las filas del apostolado segral de la iglesia. Y cuando me gradué de bachiller, una vez que ya intenté entrar a la escuela militar y salí, luego ingresé a un tecnológico universitario y también abandoné. Fue cuando decidí entonces ya enseriar mi vocación hacia el sacerdocio. Y bueno, en el año 88, después de 8 años de formación, fui ordenado sacerdote en Maracaibo. ¿Usted tuvo algún tipo de problema para ejercer su fe bajo el sistema político de su país? Sí, absolutamente. Date cuenta, yo estudié procesos biológicos y biotecnología. Hice una tesis, mi tesis fue la purificación de 4 serotipos del virus dengue con una técnica que se llama de anticuerpos monoclonales. Entonces, cuando yo vengo al Señor, yo me convierto al Evangelio en el año 1988. Yo era un joven, tenía yo 24 años, y era un joven influente, era un joven carismático, tenía liderazgo. Entonces, la gente comenzó a venir a la iglesia, comenzó a venir al Evangelio, comenzó a venir. Y eso no era algo que fácilmente perdonado.
Y a una milla de la iglesia donde yo estaba como líder existía una cosa que se llamaba, una institución gubernamental, se llamaba el ITM, que eso quiere decir el Instituto Técnico Militar. Ahí había muchos muchachos del interior del país que estaban estudiando carreras militares y no tenían familia, no tenían nadie, y muchos escondidos, vestidos de civiles, se metían en los servicios de la iglesia nosotros los jueves en la noche. Y ahí hicieron profesión al evangelio, se convirtieron a Cristo, y aquello desencadenó una persecución muy violenta de la Junta de la Seguridad del Estado cubano contra mí. Me citaban a las estaciones de policía. Eso yo lo sufrí pero no fui el único que sufrí eso. Hay pastores en Cuba que sufrieron más y pasaron situaciones mucho más difíciles que las que yo pasé. 39. Ok, es cierto que en un momento dado Fidel Castro no quiso que se abrieran las iglesias, que no se, ni católica ni ninguna otra religión. Bueno, desde los comienzos de la revolución cubana del año 1959, hubo mucha represión en contra de la iglesia. Incluso habían campos de concentración y se conocían como la UMAP, que eso quería decir Unidad Militar de Ayuda a la Producción. Ahí encarcelaron pastores, encarcelaron homosexuales también, ahí encarcelaron testigos de Jehová, católicos, sacerdotes, ahí metieron mucha gente. Y históricamente la revolución cubana siempre fue muy adversa y fue un enemigo hostil de la iglesia evangélica y de la iglesia católica también. Y entonces, ¿por qué los metían ahí? O sea, ¿cuáles eran las razones? Bueno, por diferentes razones. Si tú eras una voz que le molestaba a ellos, si tú eras una persona de influencia, si estabas en la lista de lo que ellos pensaban que no debías ser o no debías hablar, ahí parabas. Era una sociedad represiva, tenía lo que se conocía como la cortina de hierro. La censura. El primer crimen que se cometía en Cuba era el crimen de pensar diferente. Si tú tenías una idea diferente, eso era un crimen, porque el pensar diferente, eso era algo imposible. Entonces, las personas no tenían la libertad de expresar su pensamiento, y si tú lo expresabas a tremendo riesgo. Y el riesgo era a veces que te botaban del trabajo, te castigaban sin salario, te botaban de la escuela, te impedían estudiar una carrera determinada y te ponían en la lista negra y te hacían la vida imposible. Ok, pero entonces los temas que tocaban los pastores o católicos, ¿en qué interfería con el gobierno? O sea, ¿qué temas tocaban que al gobierno no le gustaba y se consideraban como que peligrosos? Bueno, porque históricamente Castro siempre odió la Iglesia Católica. Él fue educado, parte de su educación fue como jesuita, y él tuvo un odio visceral en contra de la Iglesia Católica, como siempre le tuvo odio al americano. Él siempre le decía a los yanquis. Entonces, cuando entra en el poder, es una oportunidad tremenda para poder vertir toda esa ansia de venganza, todo ese odio que tiene escondido en el corazón, y fue muy hostil con la Iglesia Católica. Y con la Iglesia Evangélica también, fue muy hostil, pero con la Iglesia Católica mayormente. Wow, wow. ¿Y usted tuvo algún tipo de problema en ejercer su fe bajo el sistema político de Venezuela? Por supuesto, allá la persecución a los sacerdotes que estábamos en contra del narcorrégimen y que hacíamos uso de nuestras funciones como predicador y pastores, fuimos agredidos y fuimos perseguidos. Además, yo soy periodista de oficio y tenía varios medios de comunicación a mi servicio, especialmente las emisoras de radio y periódicos de la región. Y bueno, a través de esos medios de comunicación hicimos varias denuncias. Desde el 2006 estábamos denunciando el narcorrégimen. Bueno, y en el 2017 ya fue la última situación de ataque, de persecución y de violencia. Y en el 2018, en enero, pues decidí emigrar de Venezuela y salir al exilio. O sea, ¿qué tipo de ataque usted tuvo? ¿Personal, físicos? Físico, judicial, inclusive. Tuve 4 años y medio sometido a unos tribunales de justicia donde me estaban demandando por haber yo denunciado la corrupción de PDVSA, que hoy por hoy pues, es uno de los íconos de la corrupción de este narcorrégimen. O sea que, vamos a ver, el sistema comunista que se basan del marxismo, el marxismo, tengo entendido, odia lo que es la religión católica. Ellos odian todos los que estén en contra de ellos. Allá hay sacerdotes que sí están apoyando el narcorrégimen, que sí están de la mano con el totalitarismo. Bueno, ellos los apoyan. Ellos no tienen, en Venezuela no hay una
una ideología de ninguna especie. Ellos no son ni comunistas ni socialistas. Ellos son ladrones y son delincuentes investidos de autoridad. Ok, entonces ellos lo que usan es el poder, ese sentido del puesto que tienen, el poder para someter al pueblo y a todo aquel que no quiere dejarse llevar por lo que ellos dicen o lo que ellos creen. Exactamente, así es. Me dijeron que Jesús era comunista, ¿es cierto? Esa persona no sabe lo que está hablando. No, verdaderamente no sabe lo que está hablando. Y yo creo que estamos en una etapa, Sheila, que la gente se habituó, la gente la condicionaron a escuchar y a aceptar una verdad a medias. Entonces, la gente se conforma con un elemento de la verdad solamente. El problema con eso es que una verdad a medias es una mentira completa. Entonces, tú tienes gente que habla lo que no sabe y tienes gente que habla lo que sabe. Tienes un grupo de gente que no sabe qué hacer con la información que se da. Entonces, la gente especula, la gente opina, pero yo creo que esa persona que te dijo eso no sabe lo que está hablando. El comunismo ve al cristianismo como su enemigo mayor, producto que el cristianismo no se doblega. El problema es que los cristianos, la cultura occidental ha sido muy influenciada por el cristianismo y a la cultura occidental le gustan las ideas, le gusta la libertad de expresión, le gusta la libertad de ideas. Nosotros tenemos un fundamento muy fuerte en la civilización greco-romana. Nosotros heredamos de los griegos la libertad de expresión, nos gusta la democracia, nos gusta el debate de ideas, la exposición de ideas, la diversidad política, y esos elementos son cosas intolerables, inadmisibles dentro de la filosofía comunista. Por eso es que el comunismo odia tanto al cristianismo, porque el cristianismo es un sistema donde Cristo le dijo a los cristianos que expandieran, que lo llevaran al mundo, que predicaran, que lo llevaran a todas las regiones del mundo. Entonces eso es contrario, es antagónico totalmente al sistema del comunismo, que es un sistema también que lucha por expandirse. Y es un sistema que le gusta controlar. Es un sistema totalmente de control y de censura. El comunismo odia al capitalismo porque odia la empresa privada, odia la iniciativa privada, odia el negocio, odia el hecho de que tú puedas prosperar, odia la libertad de expresión, odia la libertad de prensa, odia la libertad de religión, odia la creencia. Es un sistema que es ateo. Entonces, no puede existir un cristiano que diga yo soy comunista. Eso no puede ser. No, eso es absurdo, porque el comunismo y el socialismo es reciente, es del siglo XX. Jesús tiene 2000 años de haber nacido. Jesús lo que fue es un gran promotor del comunalismo, que es distinto. El comunismo es una teología, es una filosofía marxista, pero el comunalismo, es decir, darle fuerza a la comunidad. De hecho, los apóstoles al principio del cristianismo hicieron uso de tener todo en común, de compartir todos sus bienes materiales, de vivir una especie de comunidad de acción, de amor y de caridad, misericordia y solidaridad. Se podría decir que Jesús tiene una fuerza de convicción hacia el sentido comunitario, no hacia el sentido del comunismo ideológico, marxista-leninista. Exacto. Yo explico así que cuando uno tiene a Dios en el corazón, ¿verdad? No importa qué religión uno profesa, uno entiende que tienen que ayudar a los más pobres, porque así Jesús nos enseñó a nosotros. El comunismo, en cierta forma, es para un beneficio solamente a un cierto grupo. Y no vemos que ese grupo tampoco comparte con los demás que son pobres. Así que el comunismo es una ideología basada en la explotación y, por supuesto, se ha comprobado a través de la historia de todos los tiempos que todos los países donde ha imperado el comunismo, lo que ha imperado es la corrupción, el pillaje, el dolo, la malversación de fondos, y es hacer rico a un grupo de líderes que, basados en esta filosofía, aplastan a todo un país, a toda una nación. ¿Por qué es importante que los religiosos participen activamente en la política? Bueno, esa es una buena pregunta. Aristóteles era un gran filósofo griego, vivió 400 años antes del Señor Jesús, y Aristóteles en su obra política, casualmente se llama así Política, esa obra de él, entre varias de las obras que escribió, él decía que el hombre por naturaleza es un animal político y el Estado era una creación de la naturaleza. Y eso es lo
Lo que quiere decir es que los seres humanos tienen la tendencia a alinearse o conectarse o asociarse con aquellas ideologías políticas que le den la impresión o ellos sientan o perciban que les pueden ayudar o satisfacer sus necesidades sociales, porque todos los hombres tenemos necesidades sociales. Entonces, por eso es que Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, porque nosotros gravitamos alrededor de la política. Todos somos políticos, de una manera u otra, porque todos vemos a los diferentes sistemas políticos como mecanismos los cuales satisfacen ciertas necesidades sociales, o el trabajo, o la ayuda económica, o la hospitalización, o la oportunidad de derecho, o la libertad para orar, o la libertad para abrir un negocio. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, yo soy una persona capitalista porque me gusta elegir entre morirme de hambre o prosperar. Me gusta poder trabajar antes de jugar, me gusta poder ahorrar, me gusta tener opción. Yo le digo a la gente que este no es un país donde todo el mundo triunfa, pero este es un país donde todo el mundo tiene oportunidades. Y si tú no triunfas en un área determinada, hay 1.000.000 de otras áreas en las cuales tú puedes triunfar. Por ejemplo, si yo decidiera ir a American Idol, yo tengo la oportunidad de ir, me registro y nadie sabe quién soy. Ahora, cuando yo cante, ya ellos saben que yo no puedo llegar a ningún lugar. Tengo la oportunidad de ir, pero no voy a tener éxito. Lo mismo, yo puedo quizás decir voy a jugar basquetbol, pero no puedo porque no tengo. Ahora, el hecho que yo no pueda, no tenga éxito en esas áreas, no quiere decir que no tenga éxitos en otros. Entonces, por eso es que yo me alineo con la filosofía de derecha, porque me gusta las sociedades que den oportunidades, me gustan las sociedades que me permitan la libre expresión, me gustan las sociedades que me den la oportunidad de congregarme y de tener mi fe sin temor a la persecución. Y por eso es que sí, los cristianos, aunque digamos que no, todos somos políticos, todos tenemos una opinión política en lo que respecta a todo. Si no, pregúntale a cualquier hispano, ¿qué tú crees? Inmediatamente te dan una opinión política. Ok, ¿usted cree que deben participar en las votaciones, en las urnas, representar? Absolutamente, Sheila. Todo cristiano tiene que ser parte del proceso político. La Biblia dice que cuando el justo reina, el pueblo está en paz. Entonces, si nosotros no participamos en el proceso político, lo que sucede es que entonces personas van a ser elegidas que van a implementar políticas, plataformas que van a ser adversas, tóxicas, contrarias a lo que nosotros creemos. Entonces, si nosotros no queremos que se establezcan políticas adversas contra las libertades personales y contra la fe que tenemos, nosotros tenemos que participar en el proceso político. Y participamos en el proceso político no poniendo una bomba, no haciendo lo que hacen esta gente, rompiendo negocios, tratando de defraudar a la policía. Simplemente vamos a las urnas, que es como las sociedades civilizadas lo hacen. Exacto. Así que yo animo a todo el mundo que todavía no se ha registrado, que se registre para que pueda participar en estas próximas elecciones. Yo parto del principio del concepto de política del Papa Pío XII. Decía así: la política es la manera más sublime de practicar el amor de Dios, después de la religión. Es decir, si un político partidista gubernamental busca el desarrollo social y económico de los pueblos, la Iglesia también apoya ese tipo de gestión, porque no solamente nosotros nos abocamos a la santidad del alma, también a buscar la justicia de la sociedad. Y Jesucristo practicó las dos tendencias. Jesús daba de comer, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús curaba a los pobres, pero Jesús también predicaba la palabra de Dios. Es decir, anunciaba el reino de Dios, pero también él ayudaba a que la gente pudiera tener una mayor calidad de vida. Esa es la acción. ¿Por qué cree usted que el socialismo es tan atractivo para nuestros jóvenes? Lo atractivo es la promesa de una utopía que nunca se puede materializar. Te vamos a dar la educación gratis, todo lo vas a tener libre. Lo que es atractivo es la promesa de que tú puedes conseguir algo en la vida a cambio de nada. ¿A quién no le gusta eso? Que yo pueda nacer y tenga el carro que me gusta, el bote que me gusta, la casa que me guste, el dinero que me guste. Eso es una utopía. Eso es, entonces, cuando tú le prometes a la gente mucho a cambio de nada, la gente te sigue. Porque ese es el sueño. Todo el mundo quiere salud, dinero y amor. Y si lo podemos conseguir gratis, sin que nos cueste nada, pero yo le digo a la gente que en la vida todo demanda un pago. Tú o juegas ahora y pagas después, o tú pagas ahora
y disfrutas después, pero la vida demanda un pago, nada es gratis. Nada, y lo que aparenta como que es gratis para mí es porque le costó a otra persona. Si yo te regalo a ti $5,000, gratis para ti, pero ¿de dónde salió ese dinero? Alguien lo tuvo que producir. Entonces, la gente no se da cuenta de eso. Y tú tomas esta juventud, que las universidades de este país, los colegios y universidades son centros de lavado de cerebro, son centros izquierdistas, todos marxistas, leninistas de lavado de cerebro, donde hoy no se puede, tú no puedes tener una idea diferente en academia porque la censura es tremenda. Es cometer suicidio intelectual si tú traes una idea diferente a la corriente de la academia norteamericana. O si tú traes una voz diferente o tratas de decir esto es diferente o no lo acepto o no es así, o yo tengo discrepancia o esta es una idea diferente, eres marginalizado, eres señalado, eres censurado y, como dicen, te cancelan. Entonces, las universidades de este país son centros izquierdistas de lavado de cerebro y son una máquina represiva, porque si tú no estás con la corriente de ellos, simplemente te aniquilan, te matan intelectualmente, te asesinan el carácter, te dicen todo tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de cosas es bien, imagínate, la juventud, cuando tú le prometes esto, la mochila en la espalda, un poco de dinero para tomar café, para ir a Starbucks Coffee y tener un running board, llegar a casa y vivir con tus padres, que te lo paguen todo, eso es un sueño. Que la cuestión de la ideología comunista, del socialismo, cuando ellos te hablan de igualdad, tú tienes que entender qué es lo que ellos se refieren por igualdad. Ahora, si yo estoy del lado de recibir un concepto y una persona me dice, yo estoy por la igualdad, yo no puedo debatir eso, yo tengo que decirle amén, claro que sí. Ahora, yo primero tengo que preguntar, bueno, ¿qué es lo que tú defines como igualdad? Para yo saber. Entonces, el socialismo define la igualdad diferente a como lo define el capitalismo. En el socialismo, la igualdad significa que existe el pobre, la clase media y el rico. Y en el capitalismo nosotros creemos igual, está el pobre, la clase media y el rico. Pero en el socialismo, la igualdad significa que tú vas a poner todo el esfuerzo del Estado, toda la maquinaria política del Estado para asegurarte que tú traes la igualdad. ¿Cómo tú la traes? Tú vas a traer al rico y a la clase media al nivel del pobre. Todo el mundo a este nivel aquí abajo. Tú no estás pensando como piensa un capitalista. ¿Cómo yo puedo dar oportunidades para atraer al pobre al nivel del rico? No, el comunista piensa cómo yo traigo al rico al nivel del pobre. Y así me centralizo. Soy la clase gobernante, soy la única clase que existe y ahora tengo a todo el mundo sobre subyugación. Porque es más fácil subyugar a un pobre que subyugar a un rico. Es más fácil esclavizar a una persona sin recursos que a una persona con recursos. Entonces, la gente que no nació bajo el socialismo, que no nació bajo el comunismo, eso no lo entiende. Cuando te dicen, no, igualdad, le digo, tú no entiendes lo que ellos quieren decir por igualdad. Si tú entendieras, no votaras por esa gente. No es que sea atractivo, es que siempre la juventud ha sido con ideas rebeldes, con ideas de cierta tendencia a protestas. Y el socialismo y el comunismo, el terrorismo en sí, es propicio para eso, porque te dejan espacio a la violencia, a la indisciplina, a la desobediencia social, al pillaje. Entonces muchas veces los grupos que están en contra de algunos regímenes se abocan a este tipo de movimientos porque les facilita lo que ellos quieren. La violencia, la agresión, la indisciplina, el no pagar impuestos, el no cumplir las normas, las leyes, y es parte de ese ejercicio de la arbitrariedad versus la democracia. ¿Algunas palabras que usted quiera decirle a nuestro público? Un placer. Y yo le digo a la gente algo muy importante. La Biblia dice algo tremendo. Dice que en estos postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y nosotros estamos en un momento profético, bíblico, donde la humanidad le está llamando al bien mal y al mal bien. Y como dice Mateo 24, vendría un espíritu de confusión. Yo creo que la gente está desorientada, la gente está confundida, la gente no sabe a quién creer. No existe la credibilidad. Las noticias, tú lo tienes en CNN, en Telemundo en Miami, en Univision, lo tienes aquí en MSNBC. La gente no sabe a quién creer. Y eso lo que produce es dureza de corazón, produce cinismo, cinicismo, produce sarcasmo. La gente, y el corazón se puede fácilmente endurecer. Y cuando un corazón se endurece,
no solo lo malo deja de entrar, sino lo bueno tampoco entra. Que es lo que le digo a la gente, cuando tú pones un muro en tu corazón y lo quieres guardar porque te ofendieron o te hirieron y tú ahora cierras tu corazón, al cerrar tu corazón estás impidiendo que entre lo malo, pero también estás impidiendo que entre lo bueno. Entonces, nosotros tenemos que aprender a filtrar todo lo que escuchamos y a pedirle a Dios sabiduría. Y yo lo que digo a la gente, ya yo no voto por ningún hombre, yo voto por una plataforma política. Si el tipo no me gusta, si el tipo me cae mal, si habla mal, pero su plataforma política es buena, avanza este país, si cree el precedente de la libertad, mayormente si nos ayuda a nosotros como iglesia, si le da valor y virtud a nuestros valores, yo voto por ese candidato. Quizás no me guste él, pero su plataforma política es la correcta. Lo que yo no quiero hacer es votar por un candidato, como dice el libro de Daniel, que con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios para poder entender lo que se está gestando en este país. Porque esto es un cáncer lo que se está gestando en las calles. Mira el caos, el orden que existe allá afuera. Entonces, si eso nosotros no lo arrestamos, si no elegimos gente a posiciones políticas que puedan tener orden en nuestra ciudad, perdemos el país y al perder el país se pierde la posibilidad de alabar al Señor con libertad. Sí, eso para mí es lo más importante, que no se pierda el derecho de libertad de expresión y pues que tampoco perdamos la Constitución americana, los derechos de la Constitución. Bueno, sencillamente sigamos orando por Venezuela, sigamos orando por Estados Unidos. Yo creo que la situación en Estados Unidos se torna cada vez más controversial. Estamos en un tiempo de elecciones donde deberíamos ponernos la mano en el corazón y no la mano en la ideología política y pensar más en el mundo entero. Antiguamente, hace unos años, cada quien pensaba en su poblado, en su caserío, en su municipio, en su estado o en su nación. Llegó el momento y esta pandemia, esta situación de cuarentena mundial nos ha hecho reflexionar que lo que pueda pasar en una casa puede dar un impacto a nivel mundial. Y muchas veces no entendemos que no somos una sola persona en el mundo, que somos una humanidad y que nuestra causa común es la vida y nuestra casa común es el planeta. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperemos verlo en nuestra próxima edición.